Pero esta semana también inician otras discusiones muy relevantes. Entonces, también. Vamos a pasar de la crisis de seguridad a la crisis económica. A la crisis económica, que muchos dicen que están relacionadas. Ojo, un país que crece necesita tener certeza en la seguridad. Congreso también una votación de censura para la que es presidenta. Votación de censura para la que es presidenta de la Comisión de Constitución, donde se discuten justamente los temas que tenemos allí. Autopréstamo o retiro. Un intento de censura a la mesa para que Carol Cariola, diputada comunista, deje de ser la presidenta de esa comisión. Un intento de censura más, como decía Paulina hace un rato, pero que se discuten estos dos temas que son, al parecer, según datos bien relevantes para la ciudadanía. La idea de un autopréstamo, que está en la reforma de pensiones, o la idea derechamente de un sexto retiro. ¿Tenemos declaraciones? Tenemos declaración. Sí, pero antes vamos a escuchar a la ministra Camila Vallejo, la vocera de gobierno. Perfecto. A ver, ¿qué dice? Que más se dirige a la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Toá, para la presentación y defensa del candidato a fiscal nacional. Queremos obviamente también valorar la visita del presidente Gustavo Petro, que ya se encuentra en nuestro país. Para nosotros es muy relevante fortalecer los lazos latinoamericanos. El presidente lo ha dicho en reiteradas oportunidades, fortalecer y cuidar la democracia es tarea de todos y todas. Y por cierto que además queremos reiterar lo que ayer hacía saber el presidente de la República y la misma canciller, que es condenar los asaltos a la sede de los tres poderes del Estado en Brasil. Por cierto que nos asiste una profunda preocupación de lo sucedido. Queremos expresar además nuestro apoyo a la democracia brasilera y particularmente al presidente Luis Ignacio Lula da Silva por este vil ataque a los tres poderes del Estado. Es importante cuidar la democracia y para eso vamos a estar también como país siempre defendiéndola y colaborando en todos los organismos multilaterales para poder protegerla. En relación a estos temas y obviamente también a los indultos, sé que hay muchas preguntas, así que pasemos ya a esta fase para responder sus consultas. ¿Quién va a partir? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, preguntar respecto a lo que ocurrió este fin de semana. El presidente de la República, Gabriel Boric, habló de desprolijidades a la hora de ejecutar estos indultos, ¿no es cierto? Preguntar a qué se refería el presidente cuando habla de desprolijidades. ¿No sabían los antecedentes completos de los indultados, como es el caso, por ejemplo, de Luis Castillo? Bueno, a ver, la idea es aclarar varias cosas, ¿no? El presidente detectó efectivamente que hubo desprolijidades en la ejecución de una decisión política, fruto de una facultad presidencial que es de indultar. ¿Por qué se produjo esta desprolijidad? Bueno, el presidente estableció dos criterios para aplicar los indultos. Uno, que es el que es conocido por todos y todas, ¿cierto?, que es poder indultar a personas que en el contexto del estallido social hubiesen cometido delitos y que fruto de ellos estuviesen condenados. Y esto es un compromiso que se señaló incluso antes de asumir el cargo. De hecho, tuvimos una larga discusión respecto a la posibilidad de tener una ley general de indultos que involucrara tanto a las personas que estaban con prisión preventiva por mucho tiempo en las cárceles, como también a los condenados o condenadas a propósito de esta situación anómala y excepcional que vivió el país en el marco del estallido social. Ese fue el principal criterio. Y el segundo criterio que fijó el presidente era que en la carpeta, ¿cierto?, de aquellos que estuvieran bajo esa condición se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previos al estallido. Y efectivamente ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales evidentemente se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia y también respecto a la jefatura de gabinete del propio presidente de la República, porque los filtros se aplican en primera instancia en el Ministerio de Justicia, que es la cartera a cargo de esta tarea, pero también en última instancia a propósito de que es una atribución presidencial en la jefatura de gabinete. Por eso el presidente toma la decisión, luego de detectar efectivamente esta desprolijidad. Pero esto no dice nada de relación con la componente jurídico legal de los decretos de indulto. Y eso es sumamente importante señalar. Una cosa es el incumplimiento de este segundo criterio político que fijó el presidente y otra cosa es la legalidad
de los decretos. Eso no está en cuestión. Los decretos están bajo la ley, ¿cierto?, jurídicamente bien elaborados y por lo tanto no tienen ningún vicio legal. Pero bueno, se detectó este problema y por eso se tomaron las medidas políticas correspondientes, ¿no? Y eso es algo que ha asumido el presidente y lo ha dicho también públicamente. Ministra, dentro de estas desprolijidades, ¿eran 11 o 13 los indultados? Porque conocemos que habían 2 indultos que fueron firmados un día posterior. No, lo que pasa es que, el listado es el listado, es el que autorizó el presidente. Lo que pasa es que no se realizó el filtro previo, ¿no? Entonces, la autorización de los decretos es en base al listado que conocemos, ¿no? Pero como no se produjo ese filtro, se cometió efectivamente esa desprolijidad que llevó a incumplir un criterio político que el presidente había fijado y que particularmente recae en el caso emblemático que todos conocemos, ¿no? Pero el listado es el que ustedes conocen y el que fue finalmente autorizado. Ministra, entonces entendemos de sus palabras que si el presidente hubiese tenido los antecedentes a la vista, no habría otorgado algunos de esos indultos, como por ejemplo en el caso de Luis Castillo, y además hay un debate sobre si es posible o no revocar los indultos. ¿Cuál es el análisis que ha hecho el gobierno respecto a eso? ¿Tienen apertura a aquello? Bueno, ahí vuelvo a reiterar, efectivamente se produjo un incumplimiento de un criterio que fijó el presidente, pero los indultos están bajo la ley y están jurídicamente bien establecidos, elaborados, ¿ya? Por lo tanto, además, a propósito de esta solicitud de miembros de la oposición de revocar, no es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios, ¿cierto?, que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, ¿cierto? Tiene que ver con el principio indubio pro reo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no viene al caso señalar eso. Lo importante es señalar y volver a insistir que no hay vicio jurídico, que los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el presidente establecidas en la Constitución. Pero más allá de que no hay vicios legales, ¿entendemos que si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista, no habría indultado a todas esas personas? A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Ministra, preguntarle por las razones de la salida de Matías Mesa, que venía también en el comunicado que se informó el viernes. ¿Cuáles son las responsabilidades que él tuvo efectivamente en esta nómina que después sufrió modificaciones? Y si ya se tiene definido quién va a reemplazar el cargo de Matías Mesa, hay voces en el socialismo democrático que han pedido tener mayor injerencia, al menos en el segundo piso. Si nos puede responder esas dos preguntas. A ver, respecto a Matías Mesa, ex jefe de gabinete del presidente, lo señalé anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay dos responsabilidades políticas respecto al proceso, ¿no? Y a las coordinaciones, el traspaso de información, etcétera. Recaía en primer lugar en la cartera correspondiente del Ministerio de Justicia, cuya autoridad política es la ministra o exministra en este caso. Y en última instancia la jefatura de gabinete, porque como se trata de un indulto presidencial, siempre el último filtro lo tiene el jefe de gabinete del presidente. Y a propósito de la desprolijidad, entonces se asume esa responsabilidad política y se presenta la renuncia correspondiente. Por lo tanto, respondo nuevamente. ¿Cuál es la responsabilidad que le correspondía al jefe de gabinete del presidente de la República? Es ser el último filtro antes del presidente, y eso no se produjo como correspondía. ¿Y quién podría, o ya se ha pensado quién podría...? No me corresponde, es alguna decisión del presidente. Ustedes saben que la jefatura de gabinete es una autoridad pública, son personas de exclusiva confianza del presidente, y él determinará quién asume en reemplazo de Matías Mesa.
¿Cómo está, ministra? Dos cosas. Uno, saber su opinión acerca de la desaprobación del gobierno. Según la última encuesta académica, llega a un 70%. Quería saber si es que para ustedes, más allá de que esta es una sola medición, es el momento más difícil que les ha tocado atravesar durante los últimos 10 meses, los primeros 10 meses a cargo del Ejecutivo. Y dos, ¿cómo se sale de esta situación? Y por otro lado, solo para volver al tema de los indultos, ¿qué mensaje se le da a las personas que fueron afectadas por personas que hoy día están indultados y que se está reconociendo que quizás de haber tenido todos los antecedentes ellos seguirían en la cárcel? A ver, lo primero es que sí, es un momento bastante difícil para nosotros como gobierno. Creemos que las encuestas obviamente hay que mirarlas con atención, siempre lo hemos hecho. Y bueno, es parte también de la tarea de ser gobierno estar para los momentos difíciles y no para los momentos, solamente los momentos más positivos, ¿no? Y lo asumimos con responsabilidad. Esta desprolijidad que se cometió tuvo consecuencias, ¿ya? Porque entendemos que en política cuando se cometen estas faltas o desprolijidades hay que asumir las responsabilidades políticas lo más rápido posible, y lo que nos interesa evidentemente es poder enfrentar los desafíos que nos ha planteado la ciudadanía con mayor fuerza, con mayor responsabilidad, y en eso la agenda de seguridad va a ser un tema importantísimo. Esperamos también esta semana de poder avanzar. La segunda pregunta. ¿Qué mensaje se le puede entregar a las víctimas de las Ah, bueno, que fueron indultadas? los indultos, yo quiero ser sumamente clara, todos los indultos que se han aplicado en nuestro país, sea de este gobierno en esta última instancia o del gobierno anterior o el anterior, son indultos que se aplican sobre la base de personas condenadas por delitos, que han cometido distintos tipos de delitos. Incluso el gobierno anterior, que indultó a más personas, fue sobre la base de personas que o habían cometido crímenes de lesa humanidad, o homicidio, o estaban condenados por narcotráfico, robo con violencia. Entonces, lo cierto es que todo indulto que implica una conmutación a más de la pena, no es que el Estado no esté supervigilando estos casos, porque están con firma mensual, con arraigo nacional, que se tiene que cumplir a menos que exista una autorización especial de gendarmería, entre otros criterios. Son personas que no se les libera de la condena, sino que se les conmuta la pena y cumplen la pena bajo otras características y siempre bajo la supervisión del Estado. Entonces, la verdad es que podríamos aplicarle el cuestionamiento a todos los indultos que se han hecho, ¿no? Porque siempre la naturaleza del indulto es que se conmuta la pena, es decir, no que se cumpla en cárcel, sino que en domicilio, con firma mensual y otras características a personas que han sido condenadas por delitos. Entonces, cuestionar aquello, en particular en el caso de Castillo, es básicamente un cuestionamiento a cualquier tipo de indulto que ha sido aplicado bajo personas que han sido determinadas como delincuentes o que han tenido una condena por cometer delitos de distinta naturaleza. ¿Bien? No puedo señalar eso porque todo lo que tiene que ver con la jefatura de gabinete que asumiría por parte de determinación del presidente es algo que no me corresponde a mí señalar en estos momentos. Bien, muchas gracias. Que tengan buen día. Ya, claro, ella no se refería a quién iba a ser el sucesor de Matías Mesa, que finalmente también es una atribución del presidente. Pero ¿qué le parece a usted cuando insiste en que, claro, esto fue la ejecución de una decisión política en donde había dos criterios, no se cumplió el segundo criterio, que era precisamente que la carpeta se excluyeran a personas que tuvieran antecedentes previos al estallido? Y quiero hablar de la semántica que utiliza el presidente, también la ministra Vallejo, porque habla de desprolijidad, ¿cierto? Que es la palabra que está. Una desprolijidad que los llevó a cometer un error, y error no hemos escuchado en ninguna declaración. ¿Por qué cuesta tanto?
dicho. Mira, mi abuelo cuando me criaba me enseñaba siempre que si uno cometía una desprolijidad o un error, por el nombre que quiera, uno tenía que enmendar el error o si no, no había ningún reconocimiento explícito de que uno había aprendido sobre la falla. O sea, primera cosa, sigue aquí como un elefante en la cristalería guardado, así que es, perdón, ¿y cómo vamos a revertir el error que se cometió indultando a gente que no había que indultarse? Eso es lo básico de esta conversación. Todo lo demás es parafernaria. A mí, insisto, me duele que saquen una ministra mujer como la Marcela Ríos y la responsabilidad o el elementario error fue sacar a la ministra y no revertir el indulto, que es el error grave que cometimos acá. Porque dice la ministra Vallejo, si hubiese tenido los antecedentes a la vista, no la habría situación indultado. hubiera sido distinta. Y por lo tanto, o sea, también vuelvo a la semántica, no los habría indultado. Exacto, y además tiene él el poder de revertirlo, entonces esto es como el cuento del tío. Él puede retirar los decretos, puede revertir el indulto, sabe que no los tenía que indultar, reconoce que hubo desprolijidad, entonces ¿qué falta? Falta el gato es negro, caza ratones. Pero Sebastián, usted como abogado, los dos. Y yo entiendo que no es tan fácil esto de echar pie atrás, porque estas personas, comillas, recibieron un derecho, es un derecho, comillas, yo no soy abogado, pero derecho adquirido, por lo tanto se va a judicializar, van a ir a la justicia a decir perdón. Pero esto... en eso consiste, Francisco, las decisiones políticas, pero al menos da la señal de que tú quieres revertir la situación y después métete en el debate en los tribunales. Pero hay una cosa que dice la ministra Vallejo, bueno, que lo pierda, pero al menos da la señal que no quiere dar la impunidad a estas personas. Según entiendo. Y segunda cosa, bien de fondo, la ministra dice cosas que no son ciertas, y quiero ser bien claro y decírselo a ella. Primero dice que va a cumplir la pena en cárcel el señor Castillo, o sea, en casa, en domicilio. Es mentira. O sea, me gustaría que me dijera de dónde saca información. Como que no, dijo en domicilio, literal. Dijo, van a cumplir la pena en domicilio y confirma. Entonces, no es verdad. Pero por lo tanto, una cosa es confirma y otra es con domicilio. Dijo las dos cosas. Dijo las dos cosas ahí. Domicilio, por favor, lo desafío que lo revisen. Yo Entonces, solo primero, eso, ninguna de las dos cosas es verdad. Ni la van a cumplir en domicilio, ni confirma, y por lo tanto hay un antecedente falso. Y la segunda razón, o sea, ninguna de esas es verdad, y creo que es grave aventurar tesis como esa cuando no es lo que está pasando jurídicamente. Y la tercera cosa que es súper importante, aun cuando ellos digan que el error fue que se indultó a gente que tenía antecedentes previos, yo creo que el error no es ese. Ese es uno de los errores. Oye, perdón, si el señor Castillo, aunque no tuviera ni un delito cometido antes, saqueó el registro civil y no merecía ser indultado. Aquí el problema no es si había cometido delitos antes, sino el hecho que cometió el señor que atropelló al oficial de la PDI, a la mujer oficial de la PDI, daba lo mismo si había cometido el antes, no merecía el indulto, y por lo tanto es una trampa intelectual tratar de decir que el único error es simplemente decir que tenían penas acumuladas. Perdón, es la gravedad del delito que cometen lo que a mí me merece el cuestionamiento respecto a la impunidad. Debería indultar a nadie. Es que no debería indultar a nadie que cometió delitos de esa gravedad. Esa es la discusión. Yo entiendo la facultad del indulto, yo lo mismo que Paulina, lo discuto. Hay cosas escritas mías en términos jurídicos de por qué los indultos no deben ser, salvo por razones humanitarias. Yo creo que la razón humanitaria siempre deberían estar atendidas, pero en este caso no son razones humanitarias. Indultos a propósito de situaciones en el estallido, pero claro, cuando se discutió legislativamente, Paulina, en eso tiene un punto Sebastián Sichel, no se hablaba de este tipo de casos de lanzamientos de armas, de objetos contundentes o de lanzamientos de temas incendiarios. Todo eso queda afuera. Y en cambio en estos indultos sí hemos visto que son personas condenadas por delitos bien graves algunos. Bueno, por eso habría sido importante que la discusión legislativa fuera posible avanzar y que no hubiera habido una actitud de no tocar el tema. Finalmente, en la discusión legislativa no fue posible establecer un catálogo de delitos. Eso, debe haber un catálogo de delitos. Claro, y por eso finalmente el presidente, para dar cumplimiento a lo que era su, digamos, su convicción interna, él indulta, por supuesto, muy pocos casos, porque si hubiera sido una ley, probablemente habría abarcado otros casos, pero restringidos a un cierto catálogo de delitos que hubiera sido lo de la ley. Por eso siempre la solución de la ley es mejor. Es una solución general, que es discutida en el Parlamento, que no es discrecional, y obviamente aquí está la facultad del presidente de hacerlo. Y solo para cerrar, en este punto, ¿usted revocaría los indultos por los cuales se dice que mire, la ministra de Justicia y el jefe de gabinete tuvieron que salir? La voluntad del presidente, hasta donde entiendo yo, era reparar ciertas situaciones de injusticia respecto de ciertas personas que estuvieron involucradas en el estallido social. Entonces yo no sé si esa voluntad de él finalmente se plasma en estas personas y en estos decretos. Yo desconozco. ¿Pero qué haría usted? Si usted, no juguemos... No, si juguemos, porque si usted plantea dos criterios, no le cumplen con uno en ciertos casos. Por eso le digo, yo desconozco el trasfondo de esto. Lo que sí creo es que hoy día tenemos que avanzar en este tema, ya no podemos seguir hablando de los indultos. Está bien, la derecha y los que están en contra de esto pueden ejercer todas las facultades. Por una Contraloría, ahora la ministra dijo que está
que Todo vayan bajo a la ley, Contraloría. errores políticos. Yo creo que en el Tribunal Constitucional jurídicamente no es procedente, pero que vayan al Tribunal Constitucional, que ejerzan las facultades que estimen, porque siempre hay un derecho el derecho a pataleo está consagrado en la Constitución. Ejérzanlo, pero no tranquen los proyectos, porque lo que no nos puede ocurrir es que estemos chantajeados como país, frente a que no se aprueben proyectos tan importantes como los que están hoy día en el Congreso. Mire, con el royalty, en el royalty avanzado, ahora pasa a la Comisión de Hacienda. Yo espero que en la Comisión de Hacienda se apruebe esto. ¿Qué significa el royalty? Que muchas de las comunas donde están los proyectos mineros, y que es un reclamo regionalista, histórico, que las platas queden donde se produce, porque el costo de una región de tener a las minas y todo esto, las externalidades negativas, todo eso se puede reparar. Que comunas pobres, como El Salvador, comunas con tantas necesidades en el norte de Chile, donde se genera tanta porque riqueza. ahí los mineros ganan plata, efectivamente, pero el resto de la gente no. Los precios en Antofagasta, año 2023 solucionando este problema impresionante. en Antofagasta, arrendar una propiedad, pucha que sale caro. Yo tengo un primo que es ingeniero, pucha, y apenas paga el arriendo y el colegio de los cabros chicos, porque me dice, esta ciudad está hecha porque creen que todos somos mineros. Bueno, eso se va a reparar con el proyecto del royalty. Entonces saquemos el royalty este mes. Saquemos el royalty en enero, que todavía quedan 2 o 3 semanas. Oiga, pero queremos volver a los temas. Sí.